Hola, ¿qué tal, mi estimado diputado Hamlet Almaguer? Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Hans. Un placer estar aquí con ustedes, con todo el auditorio de Sin Máscaras. A sus órdenes. Muchas gracias, diputado. No, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras, diputado Almaguer. Diputado, pues muchos temas de los cuales tenemos que hablar. Estuve en Coahuila este domingo, ya nos contará más al rato qué tal se puso. Y el día de hoy, más tarde, a las 8 de la noche, la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores, hace una atenta invitación al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, para que escuche un nuevo capítulo de los Alitolix, los audios, los famosos audios que ya pues está cerca de ser podcast. Ya habíamos tenido audios previamente en donde se insinuaba o directamente podría incurrir en un delito electoral. En algunas partes lo están investigando la Fiscalía de Campeche y otro, supuestamente el INE, dijo que iba a investigar si Alito Moreno, Alejandro Moreno, incurría en una especie de exabrupto ilegaloide, ¿no? Yo le pregunto a usted, que es, como ya lo dije, uno de los principales conocedores de la materia electoral, ¿hay materia para comenzar una investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, o en su defecto ya hay materia sólida para incluso ir un poco más allá de una investigación? Sí, claro, por supuesto, y en todos los ámbitos del derecho. Mencionaban ustedes, por ejemplo, el tema electoral, pues es evidente que la unidad de fiscalización podría realizar un análisis sobre el flujo de los recursos, sobre todo tratándose de una persona con un papel tan importante al interior de un partido político nacional como es el propio presidente de ese instituto. Afortunadamente, la Fiscalía General del Estado de Campeche está realizando un muy buen trabajo en este tema. Tengo entendido que el fiscal es Renato Sales y pues la gobernadora está con esta agenda que es muy importante porque refleja quién llevaba las riendas de esa entidad federativa hasta que el pueblo le da el triunfo a Morena y a Laida. Pero antes de eso, pues vemos toda esta serie de desvíos y de corruptelas que está mencionando en los propios audios el presidente nacional del PRI. La situación está tan grave que los propios expresidentes de ese instituto pues ya le han solicitado que se haga a un lado, que renuncie. Hay también presiones al interior de su coalición, de la coalición Va por México, porque saben que lastra esta actitud. La realidad es que no refleja nada distinto a lo que ya conocemos del PRI, del PAN, de los institutos que han gobernado anteriormente. El propio Junior de la Madrid, pues ya también se manifestó en contra de Alito, ¿no? En materia electoral, pues una parte podría ser la de fiscalización, otra muy interesante podría ser el tema de los flujos de los recursos, ya en materia penal a nivel federal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lavado de dinero, y pues también puede haber un tema de defraudación fiscal. Habrá que ver si pagó impuestos sobre todos estos recursos que se escuchan en los audios. Te quiero comentar, esto es conocido, pero hay que recalcarlo. La mesa jurídica de Morena a nivel nacional, en el que está toda la representación, pues ha trabajado diversos recursos. Algunos son de carácter electoral, pero otros también ya presentados ante la Fiscalía General de la República y ante la Unidad de Inteligencia Financiera, para que se realicen análisis sobre todos estos movimientos de Alito y a ver qué nos depara el capítulo de hoy. Pues Lorenzo es un árbitro más ciego que aquel que le marcó el penal a México contra Holanda, es terrible, el peor árbitro de la historia, pero es importante que no quitemos el dedo del renglón. Yo aplaudo la actitud valiente de la gobernadora Laida Sansores, y de lo que se trata es del conocimiento de la verdad para los ciudadanos de todo el país, pero específicamente para los ciudadanos de ese estado de Campeche. Hans Manuel. En el Congreso llama la atención, por ejemplo, internamente en el PRI, en la Cámara de Senadores ya hay ahí Osorio Chong particularmente, algunos otros gobernados que dicen, perdón, senadores que dicen, no, la negociación la vamos a estar viendo nosotros porque ya hay incluso internamente desacuerdos. En la Cámara de Diputados, ¿cómo están las cosas? Es decir, ¿sí están cerrando, por lo que se escucha, fila con Alito, o también hay diputados que se escuche del PRI que no están tan de acuerdo en la postura que están teniendo de esto de lo que le llaman la moratoria constitucional?
Mira, te podría decir, Hans, que la bancada del PRI está conformada en un porcentaje importante por diputados plurinominales y esas listas las armó Alito. Entonces, evidentemente ellos le deben la diputación. En los segmentos de mayoría, te diría que hay una presencia fuerte de los diputados del estado de Coahuila. Por ejemplo, Morena ahí solamente ganó uno de los 8 distritos de mayoría. Hay otra bancada fuerte del estado de Campeche y hay una bancada, pero esta también es de plurinominales, del estado de Hidalgo. Más o menos con esos grupos se conforma mayoritariamente la bancada priista. Entonces, bajo las estructuras que tiene ese partido, y si analizamos notas periodísticas, hubo incluso muchas quejas de sectores del PRI, de exgobernadores, de líderes en distintas entidades que decían que Alito estaba armando las listas solo. Entonces, por eso veo como ese cierre de filas por parte de los diputados federales del PRI. Algunos de ellos, por ejemplo, Laura Aro, de mi estado, de Jalisco, pues acaba de ser premiada y es la nueva presidenta. Bueno, premiar es un decir, ¿no? Tiene recientemente la designación como presidenta estatal del PRI en Jalisco, ¿no? Y ella es diputada federal de esa entidad. Entonces, evidentemente, pues Alito los consiente, les ha dado esa posición y ahora ellos están intentando defenderlo, pero las presiones son muchas y en el Senado pues no están nada contentos con esta situación, como mencionas, Hans. Pasando de tema, diputado Hamlet Almaguer, este domingo pues estuvo posiblemente en la tarima más buscada de toda la República Mexicana, por lo menos el último fin de semana, allá en Coahuila, en el bello estado de Coahuila, allá en el norte, donde justamente habrá elecciones el próximo año por la gubernatura. ¿Qué tal el ambiente, diputado? Porque la verdad, uno se pregunta si de verdad es la canción de Mundo de Caramelo, pero luego uno ve caras, facciones, gestos, comportamientos en el que uno dice, híjole, como que, no sé, como se rompió la tubería de gas o algo por el estilo, porque usted ya sabrá, y la audiencia también sabrá de qué personalidades, no solamente, ojo, en el ámbito federal o nacional, sino también en el estatal, pues estos eventos de unidad llaman poderosamente la atención, no solamente de la gente que simpatiza con Morena y la 4T, sino también de los opositores. Así que la pregunta principal sería, ¿hay unidad en Morena? ¿Usted siente, usted de verdad piensa que hay una unidad, una fortaleza unitaria en Morena? Si me permites, Manuel, me gustaría solamente cerrar con un breve comentario el tema anterior. Ahorita lo estaba reflexionando. Sí, claro. Alito, además, tiene de la parte de la presidencia del partido, tiene un papel importante aquí en la Cámara porque es el presidente de la Comisión de Gobernación, que ve temas muy trascendentales, y además eso lo lleva indirectamente a formar parte de la subcomisión de examen previo, de la cual forma parte también, que es la encargada de arrancar los procesos de juicio político. Si hubiera alguna demanda, por ejemplo, de juicio político en su contra, él como presidente de la Comisión de Gobernación y como integrante, pues se tendría que excusar de esa discusión. Y otra cuestión que deberían de analizar los compañeros, lo digo de manera muy respetuosa, quienes integran la Comisión de Gobernación, es la permanencia de Alito como presidente de una comisión tan importante. Y esa destitución la pueden hacer la mayoría de los integrantes de una comisión. Pero bien, regresando acá al tema de Coahuila. Primero, distinguir. Yo te diría, la ciudadanía, la afluencia de coahuilenses al evento fue extraordinaria. El municipio de Madero es un municipio suburbano, cercano a la laguna, a cerca de 40 minutos de Torreón, que entronca de manera muy clara con el libramiento del norte de la laguna, está bien comunicado. Es un municipio relevante para nosotros, para Morena. Es la segunda ocasión consecutiva que se gana, el alcalde es reelecto, es de nosotros. Ese distrito federal de mayoría lo ganamos, es donde resultó electo el diputado Borrego. En esa zona hay varios alcaldes de Morena, usualmente nos ha ido bien en la laguna. Y
calculamos ahí platicando en la comida, algunos decían 6,000, 7,000, 8,000, hasta 10,000 asistentes al evento, lo cual lo convierte en algo muy, muy relevante para el arranque, digamos, en esa entidad. Entonces yo te diría, la ciudadanía involucrada, el morenismo, las bases metidas, dispuestas a ir a Madero, no fue en Saltillo, no fue en Torreón, fue en este municipio suburbano, y con todo el ánimo ya de arrancar para sacar al PRI, para sacar a los Moreira del gobierno de Coahuila, después de la estrepitosa derrota que se llevaron en el estado de Hidalgo, hace apenas un par de meses. Luego, ya en el tema de los equipos, ¿no? Como ahora he escuchado que se les denomina, los equipos. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, el discurso del senador Monreal, porque me parece que era una oportunidad para demostrar que tenía intención de colaborar o de ir en unidad. La sola invitación que le realizaron me parece que ya era un gesto suficiente como para que no tuviera que reclamar de nueva cuenta, ¿no? Estaba golpeteando cuando ya se le había tendido la mano para que estuviera presente. Otro detalle que me llamó mucho la atención es que su discurso tuvo más o menos la duración de los dos discursos de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, y del secretario de Gobernación, Adán Augusto. ¿Aprox cuánto sería? A mí se me hizo eterno, pero yo creo que sí andaba por... Okay. Yo creo que sí andaba por los 20 minutos, y, por lo menos 15, ¿no? Por lo menos 15. Habló muchísimo, habló muchísimo. Incluso el secretario de Gobernación dijo que no había que abusar del tiempo. Era una temperatura considerable, o sea, si estábamos, estábamos creo que a 38 grados, sí hacía algo de calor. Y pues por la hora también el sol estaba en pleno, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenía muchas ganas de hablar y se aventó ahí todo el discurso, la mayor parte del discurso golpeando en lugar de mirar hacia adelante. Después, dentro de ese mismo equipo, digamos, a mí me llamó mucho la atención las brigadas monrealistas que estaban en distintos sectores o espacios de la ciudad, desde la entrada a Madero hasta la plaza principal. Y me llamó la atención, Manuel Hans, porque aunque yo no soy un conocedor del acento coahuilense a la perfección, mi mamá es de Coahuila, tengo que decirlo, ella es de Matamoros, Coahuila, no sonaban como personas del norte del país. Incluso en las consignas y cuando estaban gritando a favor de Monreal, pues tenían otro tipo de acento, digamos. Yo tengo mis dudas de que fueran coahuilenses quienes lo estaban apoyando. Y eso en ese equipo, ¿no? Después yo creo que muy bien el discurso del secretario de Gobernación, muy bien el de la doctora Sheinbaum, muy bien el de Mario Delgado cuando dijo que no había que estar brincoteando si el piso estaba parejo, sobre todo esa parte me gustó. Y la presencia también de las corcholatas locales, digamos, estatales, pues también bien, estuvieron los tres ahí presentes. Yo vi muchísimo apoyo para Ricardo Mejía Verdeja antes del evento. Fue difícil que él incluso llegara al templete. Durante el evento también y al finalizar. Creo que él fue el último que se quedó y estuvo ahí con la gente, le entregaban peticiones, se tomaban fotos. Vi muy espontánea la reacción de los ciudadanos de Coahuila con Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad del Gabinete Federal, Manuel Hans. Hay un tema que me llamó la atención el día de ayer o hoy que leí, donde hay la posibilidad de que en Coahuila los partidos estén obligados a poner candidata y no candidato. Esto está en la Suprema Corte de Justicia. Es un tema muy interesante porque esto está de acuerdo a un tema legislativo estatal. Esto brinca porque entiendo yo que el próximo año que hay 2 elecciones estatales, Estado de México y Coahuila, tendría que ser por tema de género 1 y 1, es decir, hombre y mujer, ya sea en uno o en otro. Mario Delgado, el presidente de Morena, ya ha dicho, hasta también donde he leído, que lleva mano en este tema para definir primero candidatura Estado de México. Bueno, Estado de México está también claro, hay 3 aspirantes muy claramente, una mujer, Delfina Gómez, la maestra, y 2 hombres.
Higinio y Horacio. Horacio Duarte. Entonces, aquí me salta, es interesante, porque dependiendo, entiendo yo, entonces si define la Corte que tenga que ser mujer la candidatura en Coahuila, ¿qué pasaría entonces con el Estado de México, por ejemplo, si se define de acuerdo a encuestas, de acuerdo a todas estas mediciones, si fuera la maestra Delfina? Entonces, ahí, ¿qué información tiene, diputado? No sé si tenga. Yo la verdad es que me saltó ese dato, me llamó la atención y ¿qué sucede en términos electorales de definición en cuestión de género? Pues primero decirte que como constitucionalista es un caso fascinante, muy interesante. Coahuila tiene una figura de un tribunal constitucional estatal. De hecho, a esos jueces les denominan ministros. Es una especie de Suprema Corte estatal. Y ellos ya habían hecho un control, digamos, de constitucionalidad de estas normas, porque en teoría el Congreso lo que había aprobado es que esta norma no rigiera sino hasta el siguiente sexenio. Lo que dice esa disposición es que si el gobernador es hombre en este momento, la siguiente tiene que ser gobernadora, mujer, y si la siguiente es mujer, digamos, en el 2030 o cuando toque la renovación de esa gubernatura, puede ser otra vez mujer o puede ser hombre. Las acciones afirmativas suelen funcionar así. Te pongo un ejemplo a nivel federal. Las mujeres no pueden tener suplentes hombres, pero los hombres sí podemos tener suplentes mujeres. Y la mujer debe de tener suplente mujer. Esas son las tres combinaciones posibles, digamos. Lo que busca la acción afirmativa es generar un piso parejo cuando no existe, cuando no lo está. Acá lo interesante es cómo una figura nacional, una disposición nacional, que podría ser un acuerdo del INE para decir una y una, y el control que ejerciera después la Sala Superior del Tribunal, va a tener un diálogo o una repercusión con lo que está decidiendo la Suprema Corte sobre una disposición local de una entidad federativa. O sea, ¿puede el legislador de Coahuila indirectamente generar que en un estado diverso se tome una determinación sobre el género de quién lo va a gobernar? Me parece que es un límite que habría que trazar y que eventualmente revisaría la Sala Superior del Tribunal Electoral. A este asunto yo creo que le falta mucho, le falta un par de meses y hay muchas combinaciones posibles. Podría ser que en los dos estados sean mujeres, podría ser que después venga un conflicto de resoluciones entre lo que diga la Corte para el caso de Coahuila y lo que diga el Tribunal Electoral para el caso del Estado de México. Podría valorarse lo que está pasando o no en Coahuila para la determinación del Estado de México. Falta mucho. Lo que es claro es que del lado de Morena, por ejemplo, pues los tres perfiles que están presentes, el senador Guadiana, Luis Fernando Salazar, quien ha recibido muchísimas críticas por venir del calderonismo y del PAN, y el subsecretario Mejía Verdeja, pues los tres son hombres, ¿no? Y en el caso del Estado de México, pues claramente hay una mujer que tiene mucha fuerza, que es la maestra Delfina, y otros dos hombres. Es la situación que priva en este momento. Hans y Manuel. Muy interesante. Exacto, muy interesante porque pues ahora son combinaciones matemáticas, ¿no? Ya no, nada que ver con hace 30, 20 años. Diputado Almaguer, volviendo al tema porque es sumamente relevante estos eventos en el Estado de México y en Coahuila. A ver, esto implica, y reitero, porque usted es uno de los principales conocedores de la materia electoral en nuestro país. ¿Esto implica este tipo de eventos un delito electoral? Se lo pregunto, no porque no se sepa la respuesta o no, sino porque a veces hace ruido, ¿no? Que, por ejemplo, el presidente de la Junta de Coordinación Política hace una semana haya dicho que era un delito electoral el evento en el Estado de México en Toluca y que luego haya asistido al de Coahuila. O sea, Qué interesante. ¿cuándo es delito y cuándo no es delito? Entonces, yo se lo pregunto a usted, ¿no? Usted que es constitucionalista, en términos legales, ¿esto implica un delito electoral? Pues yo creo que para Monreal es delito si él no está y no es delito si él está, ¿no? Más o menos sería la conclusión. Ahora, legalmente, los dos eventos fueron en domingo y ya hay jurisprudencia del Tribunal Electoral, pues en domingo no hay problema con participar en este tipo de actividades. Además, considerando que es una cuestión
absolutamente interna de Morena, es un encuentro con las bases, es una asamblea informativa y en nada se está discutiendo quién va a ser el candidato o candidata para la gubernatura. No es en ese momento en donde se está decidiendo esa situación. La militancia tiene derecho a tener un encuentro y las bases y los ciudadanos con figuras políticas, con funcionarios de gobierno, y qué bueno que destinen su día de descanso para tener este encuentro con la ciudadanía, porque lo podrían dedicar a estar con su familia o a divertirse. Qué bueno que asistan, que estén presentes y que pueda existir este diálogo, pero la respuesta es no, no hay ningún tema de carácter legal, es un caso que ya se ha revisado en muchas ocasiones, incluso en el proceso que se va a definir próximamente con las encuestas y demás. No se trata de la candidatura en sí, sino de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que es un cargo que ha sido avalado por pertenecer a la organización interna del partido por los tribunales desde el caso de Delfina en el año 2016-2017, cuando se estaba renovando la gubernatura del Estado de México, ya hace un sexenio. Y se comprobó que era un tema de organización interna del partido y no tiene ningún problema de carácter legal, Hans y Manuel. Muy Qué bien. interesante. Yo por último quisiera preguntar, diputado, Sí. Es que esto da para lo que estamos viviendo tanto en estos estados como en el tema de la ruta hacia el 24, hay cosas que se van generando. El propio presidente dice, ya son otros tiempos, y yo no me opongo a que cada quien en su tiempo libre genere lo que tenga que generar en sus aspiraciones, pero respetando el trabajo, hablando de los funcionarios o servidores públicos, particularmente del Ejecutivo. Incluso le preguntaban que si iba a pedir licencia Monreal y él decía, pero si yo soy legislador, y luego brinco. Bueno, ahí está claro. Han salido ya incluso no solamente el tema de playeras, diversas cosas de el nombre. No dice hacia qué, no dice nada, el nombre, ¿no? Y alguna frasecita, pero no candidato, candidata, ni aspirante. Entonces se empiezan a generar nuevas formas de esta presencia, de esta cercanía con la gente, de este diálogo, vamos a ponerlo en esos términos. Y en la Ciudad de México, por ejemplo, han aparecido bardas, dice Claudia, punto. No dice el apellido, no dice nada, pero se está entendiendo. Bien. ¿Qué Claudia? Y yo escuché, leí que los panistas, o hay panistas que ya se enojaron, porque dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y dijeron, no, pues si va, entonces ahora nosotros vamos a ir a borrar las bardas. Entonces me llama la atención porque creo que también es un tema ahí interesante, decir, caray, bueno, por ejemplo, si tú vas y pintas una barda, generalmente se están pintando en propiedad privada. La persona te autoriza con una carta, con un escrito que sí, te presto mi barda para que tú escribas tal cosa. Sí. O anuncies. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si los panistas hacen esto? Se va a poner muy interesante. ¿Qué opinión le merece todo este tipo de cosas que se están generando? ¿Son sanas en la democracia? ¿Qué papel va a tomar el INE? ¿Lo tiene fácil? ¿No lo tiene fácil? ¿Cómo va esto, diputado? Pues mira, es un tema muy relevante de cara a la discusión de la reforma electoral, que por cierto les adelanto que ya vamos a empezar con las asambleas en todos los distritos del país. Sí, vamos a ir a las universidades, vamos a platicar con los jóvenes, vamos a enriquecer el diálogo con los migrantes, con todas las acciones afirmativas, los grupos vulnerables. Y este tema de la propaganda, de la difusión, va a ser muy, muy relevante. Me parece que ahorita hay un exceso de candados en la legislación. Lo vimos con el tema de la revocación de mandato. Es ilógico que los funcionarios, los legisladores que acompañan un proyecto de nación, sea cual sea, independientemente si se trata de un gobierno progresista, de izquierda como el que tenemos, o fuera un gobierno de derecha,
pues me parece que las personas, sobre todo los actores políticos, tienen derecho a defender su ideología y hablar sobre ella, sobre todo cuando se cristaliza en una persona que encabeza esos esfuerzos. Y en otras democracias se vale incluso el mero día de la elección. Creo que tendríamos que flexibilizar esas normas. Ahora, sobre lo que mencionas de la actitud del PAN, pues yo creo que no tienen otra cosa mejor que hacer que ponerse a despintar bardas. El problema no son las bardas, el problema es que la ciudadanía no cree en ellos. Si no, estarían realizando una labor de convencimiento para poder ganar la ciudad, pero la realidad es que han tenido gobiernos tan desastrosos en las alcaldías como el de Sandra Cuevas, que me parece que van a quedar borrados del mapa dentro de 3 años. Morena no solamente va a recuperar la ciudad, vamos a arrollar. La verdad es que han hecho tan mal papel en la derecha que no tienen nada más que defender. Y sí vi que era un legislador creo que es el distrito 2 de aquí de la ciudad, de Gustavo Amadero, que se había puesto a despintar las bardas. Hay que ver si las despintó en propiedad privada o si eran bienes de dominio público. Y hay que ver también de dónde salió esa pintura para despintarlas, quién la pagó, no vaya a ser de presupuesto público. Es bien curioso todo esto que se genera. La verdad es que, bien lo dice diputado, creo que tan no tienen figuras atractivas que dicen, pues mejor despinto, porque si pongo a Kenia o a, no sé, Xochitl, por ejemplo, a nivel local, pero a nivel federal incluso están también súper perdidos, entonces no tienen nada que mostrar, realmente están como entrampados. Pero bueno, es muy interesante el tema. Con esto concluyes un comentario nada más, porque va en paralelo al tema de la discusión de la iniciativa de la reforma electoral. Qué interesante momento de esta coyuntura, de cómo se está generando todo. Vaya que sí se necesita una reforma electoral. Sí, sí, Hans, muchas gracias. Y ojalá haya mucha capacidad política para aprobarla, porque como ya sabemos, hay 2/3 partes que se tienen que convencer para que se vote a favor. Diputado Almaguer, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras, agradecemos mucho su paciencia y su disponibilidad. Le enviamos un fuerte y caluroso abrazo y hay que seguirlo en redes sociales porque usted es uno de los políticos dentro del Congreso más activos en redes sociales y publicando cosas de interés, porque ya vamos a ver en el resto del programa algunas publicaciones de otros políticos que dices, ay no, pero bueno, por lo menos hay una instrucción y digamos que un conocimiento político que usted comparte a la gente. Así que, diputado, ¿en dónde lo podemos seguir? En todas sus redes sociales, ¿dónde lo podemos leer? Pues muchas gracias, Hans y Manuel, por el espacio, a todo su auditorio. Y muchas felicidades y muchas gracias por el trabajo que ustedes realizan de informar a la ciudadanía, por la iniciativa que yo también sigo de Periodistas MX, que ha tenido mucho éxito. Y me pueden encontrar en Twitter como Hamlet-Almaguer, Facebook e Instagram Hamlet Almaguer. Y también estamos haciendo videos informativos sobre la reforma electoral en TikTok, Hamlet Almaguer 1. Así es que muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Les mando un abrazo de vuelta. No, muchas gracias por la disponibilidad, diputado. La verdad es que muy valioso todo lo que nos comparte para tener una ciudadanía informada y consciente, sin más la voz como la de usted. Muchas gracias, diputado. Gracias. Hasta luego y viva Jalisco. El diputado Hamlet Almaguer hablando con nosotros sin máscaras. Échale, Adri.